a golpe de la espada de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor. Buenos días, hermanos. En esta mañana venimos muy regocijados y muy contentos y les enviamos un cariñoso y cordial saludo a esta iglesia hermosa que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a comenzar este culto dándole gracias a Dios porque Él nos trae hasta acá para agradecerle todas sus maravillas. Y queremos invitarles a que nos acompañen a leer en el libro de Jueces, capítulo 5, en los versículos 2 y 3. Si gustan acompañarnos con su Biblia leyendo, o vamos a leer la palabra del Señor que dice: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Amén, aleluya, porque para siempre es su misericordia. Señor, te damos gracias en esta en esta preciosa mañana, por este culto, Señor, que vamos a comenzar de este día de reposo que es domingo. Señor, gracias te damos por todas tus maravillas, por todas tus bendiciones, Señor, y venimos con un corazón dispuesto para alabarte y bendecirte, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque nos das todas las cosas que tú quieres darnos, Señor, y nos conformamos, Padre, porque esa es tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande eres, Señor, que nos has hecho libres,
Ya llegó el momento
Bien, hermanos, así es. Alabamos su nombre para siempre en la congregación de los santos, dice su palabra. Y vamos a dar lectura, hermanos, en esta ocasión, en el libro de los Romanos, capítulo 8, en los versículos del 35 al 39. Si gustan acompañarme, dice así la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. La gloria te damos para siempre y por los siglos de los siglos. Amén, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Con esto, Padre, queremos levantar nuestra voz por nuestra iglesia, por nuestra congregación, Padre. Que tú nos fortalezcas en esta fe, Señor, que tenemos en ti, Padre, para que nada nos pueda separar de ti, Señor. Que ninguna cosa creada, ni tribulación, ni angustia, como dice tu palabra, ni persecución, Señor, porque en estos tiempos, Padre, estamos pasando por esta persecución, Padre, que es esta pandemia que viene sobre este mundo, sobre este pueblo tuyo, Señor. Pero aquí estamos, Señor, como centinelas delante de ti para clamar, Señor, para clamar fervientemente por todo tu pueblo, Padre, por todos aquellos, Señor, que en ti creemos, por todos aquellos que a ti te seguimos, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, por nuestros trabajos, por todas las misericordias que tú tienes para con nosotros, Señor. Y levantamos nuestra voz en esta mañana para agradecerte toda esa misericordia, Señor. Y que queremos declarar, Señor, en esta mañana que nada ni nadie nos podrá separar de ti, Señor, porque solamente tu amor es el único que viene a nosotros, Señor, porque nada nos podrá separar de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Aleluya. Cantaremos a tu nombre, Señor, porque tu gloria y tus bendiciones, Padre, han venido sobre nosotros con mucho amor, Padre, que tú tienes para cada uno de tus hijos. Gracias, papá, porque dice tu palabra: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Señor, gracias por escuchar estas alabanzas, gracias por escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas, papá. Y damos gracias también en esta mañana por estar en este servicio y bendecimos el nombre de nuestro hermano que trae hoy la palabra y le pedimos al Señor que lo bendiga, que bendiga su vida, que bendiga su boca, Señor, para que esa palabra que Él trae en esta mañana pueda ser de edificación y pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, porque ese es el propósito de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas a todos, hermanos. Me da gusto una vez más poder estar con todos ustedes aquí para compartir la palabra del Señor. Ya les extrañamos, ya siento que como que ya hace falta que nos reunamos todos como acostumbramos, ¿verdad? Pero es necesario que sigamos orando, hermanos, para que todo el asunto de la pandemia pronto pueda calmarse y podamos volver a nuestras actividades al 100%. Otra vez les vuelvo a repetir, ya extrañamos reunirnos de manera general con todos ustedes, ¿verdad? Queremos verlos, queremos pues abrazarlos, ¿por qué no decirlo, verdad? Y hermanos, pues damos gracias a Dios en este día en que estamos empezando un nuevo mes, ya estamos empezando noviembre, y gracias a Dios, pues, como dice la palabra, ¿verdad? Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Le damos gracias al Señor porque a pesar de toda la situación que se está viviendo en el mundo, de la pandemia, el caos económico que se está viendo también, pues hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? A veces hemos tenido un poquito de miedo ante las circunstancias que nos han rodeado, pero le damos gracias a Dios porque en todo ha estado con nosotros y hasta aquí nos permite pues tener vida y nos sigue ayudando Dios, hermanos. Vamos a iniciar con la predicación del día de hoy, como acostumbramos, con una oración pidiéndole al Señor que nos dé su dirección, que nos dé su ayuda para poder exponer en este día la palabra de Él, ¿verdad? Yo les pido que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y oremos a Dios. Señor, te damos gracias en este día, Señor, porque nos estás permitiendo acabar un mes y empezar otro más, Señor. Ya casi está por terminar el año, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado a todos. Hasta aquí, Señor, tú has ayudado a tu pueblo en todo el mundo. Has ayudado a esta congregación, Señor, a seguir adelante en medio de las diferentes situaciones que nos han rodeado, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, Señor, por seguir, Señor, bendiciendo a esta iglesia. Te damos gracias por nuestro pastor y su familia. Te damos gracias por nuestros líderes, Señor. Te pedimos una bendición especial para ellos, Señor, para que los guardes, Señor, para que ellos permanezcan firmes y fieles en tu palabra, Señor, en tu camino, y puedan seguirte sirviendo y honrando como lo han hecho hasta el día de hoy, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, por toda la congregación, por cada familia, Señor. Señor, te rogamos que los reúnas a todos, Señor, para que puedan escuchar las predicaciones de esta iglesia, Señor. Bendice a tu congregación, Señor, bendice a la congregación Emmanuel. Y por supuesto, Señor, que no nos olvidamos de todos aquellos que pudieran estar viendo este video, Señor, que quizás no pertenecen a esta congregación, Señor, pero están aquí, Señor, viendo este video, esperando quizás una palabra de tu parte, Señor. Bendíceles, Señor, y habla a sus corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toma en tus manos, Señor, al predicador, para que hable solamente lo que tú quieres que se hable, Señor, y tu nombre sea glorificado en todas las cosas. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos, con nuestra predicación del día de hoy. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versos 1 al 3. Este será nuestro pasaje base para
para la predicación, para la meditación del día de hoy. Dice la palabra de Dios así en Mateo capítulo 3, versos 1 al 3. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados, decía el profeta, ¿verdad? Versículo 3, el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Amén. Un pasaje, hermanos, que habla, por supuesto, de un hombre con un ministerio sumamente importante. Regularmente no le tomamos mucha atención, no nos ponemos a meditar mucho en el ministerio de Juan el Bautista, pero cuando estaba yo orando, ¿verdad?, para que el Señor me diera palabra, me diera su dirección para poder elegir un tema y traerlo el día de hoy a la iglesia, pues el Señor me abrió el entendimiento y me reveló la importancia, hermanos, que tuvo el ministerio de Juan el Bautista para que se iniciara el Evangelio y viniera el Señor Jesús posteriormente a hablarnos de la salvación, ¿verdad? Hermanos, créanme que de verdad el ministerio de Juan fue tremendamente importante para que sucedieran muchas cosas, y realmente créanme que tiene un gran valor. Regularmente todos tenemos a alguien a quien admiramos, a un personaje bíblico al que admiramos, ¿verdad? Yo me acuerdo que donde me reunía yo antes, pues todos admiraban mucho a David, todos querían ser como el rey David, porque el rey David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Incluso me recuerdo perfectamente bien que llegaron a nacer muchos niños ahí, ¿verdad? En la congregación, muchas hermanas se embarazaron y tuvieron bebés varones, y a casi todos sus hijos les ponían David porque era un hombre al que admiraban. Pero, y yo estoy seguro que muchos de ustedes también admiran al rey David y quisieran ser como él, ¿verdad? Pero créanme, hermanos, que el ministerio de Juan el Bautista, a pesar de que no se le tiene tanta admiración como por ejemplo al de David, fue un ministerio tremendamente importante, hermanos. Y vamos a analizarlo el día de hoy un poquito con la ayuda del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Aquellos de ustedes que quizás siguen muchos canales de predicaciones de otras iglesias, que siguen noticias cristianas, ¿verdad?, que se publican en internet, y etcétera, etcétera, todas esas cosas que rodean el ambiente cristiano y que son buenas, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que en los últimos años, no sé, tal vez en los últimos 15, 20 años más o menos, ha estado sucediendo algo curioso, algo chistoso, ¿por qué no decirlo? Algo curioso dentro del ambiente cristiano en todo el mundo, no solamente aquí en México. Y me refiero específicamente, hermanos, a que Dios está levantando a muchos jóvenes en todo el mundo para predicar su palabra, para servirle. No les estoy hablando de jóvenes de arribita de 30 años, ¿verdad? Les estoy hablando de muchachos entre 18, 25 años. Tal vez, si ustedes quieren ampliar un poquito más el rango de edad, tal vez hasta los 30, ¿verdad? Pero es gente muy joven, hermanos, que está siendo tremendamente usada por Dios. Gente que incluso, hermanos, a su temprana edad están liderando iglesias juntamente con sus pastores, y que Dios los está usando de una manera tremendamente poderosa, hermanos. Y no lo digo solamente porque pues sean jóvenes, pero créanme que ya cuando uno tiene muchos años de estar dentro del camino de Dios, caminando en su palabra, caminando en el ambiente del Señor, ¿verdad?, en la vida cristiana, pues uno, con la ayuda del Espíritu Santo, aprende a identificar los ministerios que son hechos por Dios, aquellas personas que verdaderamente son llamadas por Dios para desarrollar un ministerio, y aquellos que son nombrados por un hombre o que se autonombran a sí mismos predicadores o profetas, qué sé yo. Pero uno aprende a diferenciar todo esto gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y créanme, hermanos, que la gran mayoría de estos ministerios que se han levantado son hechos por Dios, son respaldados tremendamente por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y algo que
que a mí personalmente me llama mucho la atención es que muchos de estos predicadores jóvenes que se están conociendo a través de redes sociales, a través pues de visitas a otras iglesias, ¿verdad? Son españoles, hermanos. Esto verdaderamente es un milagro de parte de Dios, porque si hay una nación que es tremendamente idólatra, desde mi personal punto de vista, la nación número 1 en idolatría es España, hermanos. Y Dios, que todo lo puede, pues está llamando a muchos jóvenes españoles a predicar su palabra, y lo hacen de una manera impresionante. Hay uno que específicamente me llama mucho la atención, que se llama Itiel Arroyo, por si lo quieren buscar ustedes en internet o su canal en YouTube. Hermanos, es un joven que predica tremendamente el evangelio, ¿verdad? Y si ustedes se quieren ir más para atrás, pues más años atrás, yo recuerdo, por ejemplo, a Marcos Vidal, que también es español, ¿verdad? En la actualidad ya no es tan joven, pero es un hombre que fue y que ha sido tremendamente usado por Dios, ¿verdad? Y hermanos, pues estos jóvenes específicamente coinciden en algo muy peculiar, muy particular. Y eso en lo que coinciden, ese detalle en el que coinciden, es que todos están predicando al estilo de Juan el Bautista. Y precisamente, hermanos, es así como se titula la predicación de este día, al estilo de Juan el Bautista. Hermanos, ¿y cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, pues Juan el Bautista predicaba las cosas como eran, Juan el Bautista decía las cosas como son, ¿verdad? Sin maquillarlas, sin tapujos. Algo que en la actualidad, hermanos, muchos predicadores o incluso líderes y pastores ya no se atreven a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo hacen de esta manera? Bueno, pues por miedo a que la gente se vaya de las iglesias, por miedo a que se hagan de enemigos, por miedo a que haya menos ingresos en las iglesias. ¿Por qué no decirlo? Hay pastores que se manejan mucho por esto, ¿verdad? Por los ingresos que la iglesia tiene. Y pues básicamente, hermanos, son hermanitos, son jóvenes que están predicando el evangelio sin miedo alguno, se están dejando dirigir por el Espíritu de Dios, y eso, hermanos, es un gran milagro. Hay que darle gracias a Dios por estos muchachos que Dios está levantando desde hace ya varios años. Y a mí personalmente algo que me entristece, hermanos, es que de todos los jóvenes que he encontrado yo en redes sociales, que he encontrado a través del internet, ¿verdad? Todos son extranjeros. Yo no he encontrado a uno solo que sea mexicano, ¿verdad? Pero vamos a seguir orando a Dios para que Dios levante a jóvenes de nuestro país, pues con poder de su Espíritu Santo, para que puedan pues predicar el evangelio y nuestro país también tenga presencia, ¿verdad? Poniendo su granito de arena en la predicación de la palabra de Dios. Y hay algo, hermanos, aparte de esto que les mencionaba yo, algo también en lo que están coincidiendo. Obviamente, al predicar al estilo de Juan el Bautista, pues obviamente se están haciendo de enemigos. No es extraño, es una de las cosas curiosas, una de las curiosidades, una de las cosas extrañas que tiene ser predicador, que tiene pues el trabajar para Dios, hermanos. Cuando uno se dedica a predicar la palabra tal y como es, a nombrarle a las cosas por su nombre sin maquillarlas, pues uno va a encontrar enemigos dentro y fuera de la iglesia. Y es algo, hermanos, en lo que también estos jóvenes han coincidido, en que muchos de ellos se han hecho de enemigos, muchos de ellos han tenido problemas en sus congregaciones, han tenido problemas incluso en congregaciones donde los han invitado a predicar. Y créanme que esto que les digo, lo digo porque he analizado, he visto los testimonios de ellos en las diferentes ocasiones en las que las han compartido públicamente a través de sus redes sociales. Y créanme que no se han hecho de enemigos porque sean imprudentes, ¿verdad? Porque su juventud los haya llevado a la imprudencia. No, para nada. Créanme que se han hecho de enemigos simplemente por predicar la palabra de Dios tal y como es, por obedecer a Dios en las cosas que les dice que prediquen, por expresar las cosas que Dios les dice que hablen en medio de sus predicaciones, hermanos. Y esto los ha llevado, por supuesto, a tener enemigos dentro de sus iglesias, ¿verdad? Y no es algo, lamentablemente, es algo que pareciera normal. Porque en las congregaciones cristianas, hermanos,
hay de todo tipo de gente. Ustedes saben que hay cristianos que de verdad quieren serle fieles a Dios, que de verdad quieren obedecerle. Y hay algunos que aquí te dan una cara, quieren ser cristianos aquí adentro son santos, pero allá afuera son otra cosa completamente diferente. Y regularmente esa gente, esta última gente de la que les digo, es la que se ofende cuando se predica la palabra tal y como es. Hay una joven muy especial, muy particular, que me llama mucho la atención, una joven dominicana, hermanos, que ella siempre se anuncia como evangelista, y no se anuncia como tal para presumir, se anuncia como evangelista porque realmente lo es. Ya la he escuchado predicar, pero además de ser evangelista, hermanos, tiene un don muy especial, un don precioso, hermanos. Es una joven espectacular que, créanme, que si ustedes la escucharan predicar, pareciera que tiene 40 años de experiencia predicando la palabra de Dios, cuando realmente es una muchacha que no llega ni siquiera a los 25 años de edad. Pero esta muchacha, aparte de ser evangelista, hermanos, es también profeta. Fíjense ustedes qué envidia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, qué envidia que a su temprana edad Dios la use como evangelista y también como profeta. Y esta joven, pues a su temprana edad ya tiene muchas vivencias, muchas experiencias impresionantes con Dios, muchas experiencias en su ministerio. Y yo recuerdo que en alguna ocasión ella contaba, ¿verdad?, un testimonio que tenía, que prácticamente al inicio de su ministerio, dice que le invitó un amigo que tenía, que también era predicador, pero era de otra iglesia. Y resulta que este amigo la invita a predicar a una iglesia donde a ese muchacho lo habían invitado, pero no había podido ir por por exceso de trabajo, digamos. Y resulta que le pide a esta niña, que se llama Esther, le pide que la cubra yendo a predicar a esa iglesia donde lo habían invitado a él. Y resulta que ella acepta, ¿no? Acepta ir porque era una buena oportunidad para pues poner en práctica el ministerio, era una buena oportunidad para compartir la palabra de Dios. Y ella, con todo el gusto del mundo, pues fue a esa iglesia donde su amigo le pidió que fuera a suplirlo. Se presentó con el pastor estuvo de acuerdo en que ella predicara, pero ella comenta que cuando llega a la iglesia y empezó el servicio de alabanza y adoración, dice que sintió un ambiente de tristeza en la congregación. Era una congregación pequeñita de unos cuantos miembros, y dice que cuando entró a la iglesia y empezaron a cantar y adorar a Dios, sintió un ambiente de profunda tristeza en esta iglesia, hermanos. Y ella, antes de subir a predicar, antes de ocupar el púlpito, estuvo orando a Dios para que Dios le revelara qué era lo que estaba pasando, que Dios le diera palabra para esta iglesia, para poderlos animar, para poderles pues exhortar a que ellos siguieran adelante y no se entristecieran. No sabía ella exactamente qué era lo que estaba pasando en esa congregación, y dice que subió al púlpito y empezó a predicar la palabra del Señor. Cuando estaba ella predicando, dice que de repente le vino palabra del Espíritu Santo a ella y le dijo lo siguiente: Esther, quiero que le hables a esta iglesia, quiero que les digas que se animen, porque la palabra profética que escucharon hace varios días es mentira. Yo no le hablé, yo no la hablé. Y resulta que esa palabra que le habían hablado a esa congregación era una palabra donde un predicador que les había visitado unos días antes les había dicho que esa iglesia iba a terminar por disolverse, porque era muy pequeña y porque les habían insinuado que Dios no tenía intención o interés en ayudarles a crecer. Y resulta que la profecía que esta muchacha recibe es para animarlos y para hacerles la promesa de parte de Dios que Dios estaría con ellos. Y entonces, pues esta muchacha se le ocurre decirle que el profeta que les había dado la profecía anterior era un falso profeta. No, y es que las cosas se dicen por su nombre. Realmente, si Dios dice que la profecía anterior era mentira, que Dios no la había hablado, entonces la persona que le emite obviamente es un falso profeta, ¿no? Pero resulta, hermanos, que ese falso profeta del que había dado la primera profecía, resulta que era el amigo de esta muchacha que la había invitado a predicar. Y resulta que pasan los días
Y este muchacho, amigo de esta predicadora, se entera de lo que ella predicó y de que le había llamado falso profeta. Bueno, pues ese fue motivo suficiente para poder acabar con la amistad y jamás le volvió a hablar. Pero hermanos, les insisto, las cosas hay que hablarlas como son. Si un hombre, una persona, sea quien sea, emite una profecía que no es hablada por Dios, es un falso profeta. Y esto fue lo que le pasó a esta muchacha, que lamentablemente pues se rompió la amistad con este hombre, ¿verdad? Ya no le volvió a hablar jamás. Pero, insisto hermanos, tomen en cuenta que este problema se inició solamente por el hecho de obedecer a Dios. Dios le dio una grande promesa a esta iglesia, una promesa, hermanos, que provocó alegría en el corazón de los congregantes, alegría en el corazón del pastor, ¿verdad? Porque el pastor también se desanimó ante dicha profecía. Y hermanos, pues Dios está con esa pequeña iglesia, con esa pequeña congregación, nos está respaldando, al parecer los está usando, y Dios está cumpliendo, ¿verdad?, su promesa. Y eso es lo que importa, hermanos, al final de cuentas, apegarse a lo que Dios quiere que se hable. Aunque a veces, como les vuelvo a repetir, nos consigamos enemigos, ¿verdad? Porque siempre habrá gente a la que no le va a gustar la luz, gente a la que no le va a gustar la verdad. Hermanos, y así pasó con esta muchacha, que tiene muchas experiencias más de situaciones semejantes. Recuerdo que también en una ocasión ella contaba otro testimonio donde también la habían invitado a predicar a una iglesia. Y ella fue gozosa, ¿verdad? Ya con el permiso de su pastor fue a predicar a esta iglesia. Y dice que comenzó a predicar, hermanos, y de repente también le vino palabra del Espíritu Santo en medio de su predicación, y le dijo que dentro de la congregación había una mujer que estaba sufriendo de violencia, que estaba sufriendo pues situaciones graves dentro de su familia, dentro de su matrimonio, estaba sufriendo maltrato. Y dice que mientras ella estaba diciendo esto, la esposa del pastor empezó a llorar descontroladamente, hermanos, se hincó y empezó a orar, y el Espíritu Santo de Dios la dirigió hacia ella para que la ministrara y orara por ella, hermanos. ¿Y qué creen que pasó? Pues obviamente esa palabra profética que el Espíritu Santo le estaba dando era para la esposa del pastor, hermanos, que era la mujer que estaba sufriendo violencia, era la mujer que estaba sufriendo estas cosas difíciles en el matrimonio. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Pues se hizo de enemigos, también se hizo de enemigos, hermanos, porque dicen que después de predicar se despide del pastor, pero las personas que la contactaron para ir a esta iglesia le dijeron que, le comentaron, ¿verdad? Ya después le contaron que el pastor ya no la quería volver a ver dentro de esa congregación, hermanos. Y cosas como estas son las que pasan muy lamentablemente muy seguido dentro de las diferentes congregaciones cristianas, pero no es algo, hermanos, que nos debería de desanimar. El predicar la palabra de Dios, el obedecer a Dios, es algo, hermanos, que siempre debemos de poner en primer lugar. Nosotros no debemos de llegar a predicar un evangelio al gusto de la gente, sino conforme a lo que el Señor nos manda. Amén. Y así es como ha pasado con esta muchacha que les cuento, y con otros de los jóvenes más de los que les estoy comentando que está levantando Dios en los últimos años, hermanos. Jóvenes que por predicar la palabra como es, se están encontrando a muchos enemigos. Isaías capítulo 40, versos del 1 al 5, dice la palabra de Dios así. Es un pasaje muy revelador y que nos habla, hermanos, en esencia de cuál sería específicamente el ministerio de Juan el Bautista. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, barred el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes sepan
¿cuánto tiempo hay de separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Fíjense ustedes que desde Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, hasta las manifestaciones que ya comienza Dios a permitir en el pueblo con la visita, por ejemplo, del arcángel Gabriel a María, ¿verdad? Para avisarle de que ella sería la madre del Mesías, y posteriormente viene el nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, pues desde Malaquías hasta estos acontecimientos de los que les estoy hablando, pasaron alrededor de 400 años, hermanos. Pero fueron 400 años de silencio de parte de Dios. Imagínense ustedes lo complicado y lo difícil que fue para el pueblo vivir tanto tiempo, vivir 400 años en los que Dios no dijo nada, en los que Dios no manifestó nada, en los que Dios no levantó a un solo profeta para hablarle al pueblo. Hermanos, fue una época difícil porque bien es cierto lo que dice la palabra, es algo que muchos de nosotros ya hemos experimentado en carne viva, ¿verdad? Que ese pasaje que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que de la boca de Dios viene. Hermanos, porque es algo indispensable para el ser humano, todos los días tener palabra de Dios personal, ¿verdad? Y hermanos, pues Israel pasó 400 años sin recibir palabra de Dios, sin escuchar a un profeta, hasta que viene Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista viene después de 400 años. Hermanos, pero en estos 400 años, lo que se derivó de todo esto, y el ambiente precisamente en el que aparece Juan, es un ambiente de total decadencia espiritual, una decadencia impresionante. ¿Y qué significa, hermanos, que haya decadencia espiritual? ¿Cuáles fueron las cosas o las circunstancias que rodearon el ministerio de Juan el Bautista, o más bien a Israel en la época en la que ya aparece Juan el Bautista como predicador? Bueno, pues había pecado en el pueblo, ¿verdad? Había hipocresía. Ustedes saben que en aquellos tiempos quienes más se destacaron por esto fueron los religiosos de la época. Había maldad, todo tipo de maldad, hermanos, había en Israel en aquellos tiempos. Había tibieza espiritual. A consecuencia, hermanos, de la falta de palabra de Dios, había muchos que se mantenían entre la fidelidad a Dios y el entregarse al pecado, hermanos. Entonces había tibieza espiritual. Había un profundo desánimo, hermanos, porque ya mucha gente, muchos israelitas de aquella época, pues al no ver manifestaciones de parte de Dios, pues tenían un desánimo profundo en sus corazones. Había desesperanza, hermanos. Ya muchos de ellos ya tenían en sus mentes, en sus corazones, que no iban a salir de la situación difícil en la que se encontraban. Ustedes recordarán que se encontraban bajo el gobierno de Roma, y por supuesto había religiosidad, hermanos. La religiosidad específicamente, pues ustedes saben que se dedicaban solamente a ir al templo, a alabar, a adorar, a hablar de la palabra de Dios, pero ya no lo hacían con gusto, no lo hacían de corazón, no lo hacían esperando una palabra de parte de Dios, sino que lo hacían por costumbre, hermanos. Y ese fue el ambiente que rodeó al ministerio de Juan el Bautista. Vamos a desmenuzar un poquito de manera muy rápida, hermanos, cuál era con exactitud el ministerio o las actividades que tenía que realizar Juan el Bautista. Dice en la palabra que tenía que barrer el camino, así lo dice el pasaje que acabamos de leer de Isaías. Esto quiere decir que tenía que limpiar el camino por donde el Mesías habría de pasar. Traduciéndolo, hermanos, en términos espirituales, lo que tenía que hacer era concientizar al pueblo de su pecado para posteriormente llevarlos al arrepentimiento. Ojo, tenía que señalarles su pecado, hermanos. Número 2, dice la palabra que tenía que enderezar la calzada. Amén. Enderezar un camino que estaba torcido, un camino que estaba chueco. Vuelvo a repetirlo. En términos espirituales, traduciéndolo en términos espirituales, lo que él tenía que hacer era corregir las enseñanzas equivocadas que los religiosos de aquella época estaban dando, hermanos. Esto era la actividad número 2 que tenía que hacer Juan el Bautista. Pero el versículo 4, hermanos, es impresionante,
porque es un trabajo directamente ya sobre aquellos que estaban ya en un desánimo profundo. Dice la palabra, dice que todo valle sea alzado y todo monte y collado bájese. ¿Cómo es que tiene que suceder esto? ¿Cómo tenía que suceder esto? En el momento era muy posiblemente difícil de poder entender, pero cuando hablaba de este pasaje, de esta frase que les acabo de leer, todo valle sea alzado y todo monte y collado bájese, se refería específicamente a las personas, hermanos. Personas que en su momento, por su desánimo, tenían una autoestima baja. Recuerden ustedes que Israel, igual que la iglesia en la actualidad, dependemos mucho de nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual es lo que nos pone en contacto con Dios. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos vida espiritual? Nuestro ánimo va a caer, nuestra vida espiritual se va a ir al piso, hermanos. Y era lo que le estaba pasando a muchos israelitas en aquella época, hermanos. Por eso, parte del trabajo que Juan el Bautista tenía que hacer era pedirles que se animaran, porque detrás de él venía alguien más poderoso, alguien que les daría vida eterna, alguien que los bautizaría en fuego, dice la palabra. Amén. Entonces, Juan el Bautista tenía que empezar a hacer este trabajo, pero también tenía que decirle a los montes y collados que se bajen, ¿verdad? A los altivos de aquella época, a los religiosos de aquella época, que fueran humildes, les tenía que pedir. Recuerdan ustedes que la palabra dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo más que el que debe de tener. Tenemos que pensar de nosotros mismos con prudencia. Y esa era parte del trabajo, hermanos, que Juan el Bautista tenía que hacer. Amén. Pero quiero que tomen en cuenta que buena parte del ministerio de Juan era señalar el pecado. Señalar, hermano, y no precisamente darle palmaditas en la espalda a todos los pecadores de aquella época, como sucede actualmente en las iglesias, ¿verdad? Que muchos quieren que se predique un evangelio a su gusto, un evangelio donde no les señalen su pecado, un evangelio, hermanos, donde no les señalen las cosas que están haciendo mal, un evangelio donde no los confronten, hermanos, porque si los confrontan, se ofenden y se van de las congregaciones, no me dejarán mentir. Seguramente ustedes ya se han encontrado con muchos hermanitos de esa manera, pero en el evangelio, hermanos, las cosas son completamente diferentes, ¿verdad? El evangelio nos habla las cosas como son, hermanos. Dice la palabra que si alguien tiene intimidad con una mujer diferente a la esposa, si una mujer tiene intimidad con alguien diferente al esposo, simplemente se le llama eso adulterio. Si tuviste intimidad con tu novio o con la novia, a eso se le llama fornicación. Si tomaste algo prestado, entre comillas, sin que el dueño se dé cuenta, ¿verdad? Sin que el dueño te lo preste, pues simplemente eso se le llama robo, hermanos. Amén. Si tú no obedeces la palabra de Dios, entonces eres una persona hipócrita e inconversa, hermanos. Las cosas hay que nombrarlas por su nombre. No hay por qué dar tantos brincos estando el suelo tan parejo, hermanos. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y el evangelio es así, hermanos. Le dice a las cosas por su nombre. Y la prueba más clara de esto es el ministerio de Juan el Bautista, hermanos. Es un ministerio que se destacó y que se caracterizó por eso, hermanos, por señalar el pecado, por confrontar a la gente de aquella época, por ir directamente contra aquellos, hermanos, que eran los más hipócritas de la época, que eran los líderes religiosos de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos, las cosas son así. Lamentablemente en la actualidad hay mucha gente, hay muchos hermanitos que creen que cuando uno sube al púlpito les anda echando pedradas, ¿verdad? Como si uno no tuviera una vida personal, una vida privada, una vida social, ¿verdad? Creen que uno se la pasa viendo la vida de la gente para ver qué pedradas les podemos echar, pero no es así, hermanos. Debo de confesar, ¿verdad? Que sí hay predicadores que lo hacen, pero créanme que aquellos que lo hacen recibirán un castigo de parte de Dios. Porque el púlpito, hermanos, este lugar, esta oportunidad que el Señor nos da, no es para echar pedradas, no es para juzgar a nadie, es para predicar las cosas tal y como son, ¿verdad? Si a alguien le parece que le están echando pedradas, sería bueno que se pusieran en oración delante de Dios para pedirle a Dios que les dé luz y puedan analizar la palabra que se habló y tomarla si es necesario, ¿verdad? Hermanos, porque muchas veces desechan la palabra de Dios sin darse cuenta, ¿verdad?
Y el trabajo, hermanos, que yo quiero que ustedes sepan que el trabajo de un predicador, y me dirijo a aquellos que creen constantemente esto, ¿verdad? Que los predicadores suben para echarles pedradas o para regañarnos, y no es así. Quiero dirigirles una palabra, hermanos, a todos ellos, a todos aquellos hermanos que piensan así. Déjenme decirles que el trabajo de un predicador es semejante al de un cartero. Así como el cartero recibe la carta y se encarga de entregarla, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Recibimos el mensaje de parte de Dios, porque nosotros no podemos hacer solos un mensaje, hermanos. Necesitamos forzosamente la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé luz. Necesitamos que nos dirija, necesitamos que nos abra el entendimiento. Y eso es lo que hacemos, hermanos. Esperar que el Espíritu de Dios nos entregue una carta para venirla y entregarla en forma y tiempo a la iglesia. Pero ya si la iglesia se encarga de abrir la carta o no, si la lee o no, si la toma en cuenta o no, ese ya no es problema de nosotros. Ese ya es un asunto, una responsabilidad que cada congregante tiene. Pero les vuelvo a repetir, nosotros no es nuestro trabajo subir y echarle pedradas a nadie, no es nuestro trabajo juzgar al pueblo de Dios, porque para eso está Dios, para eso Dios es juez, para que Él juzgue. Pero nosotros solamente nos dedicamos a predicar la palabra tal y como es. Que siempre habrá alguien a quien le quede el saco, eso ya es otra onda, ¿no? Eso ya es otra cuestión. Pero como les vuelvo a repetir, es algo que la persona que tiene este sentir debe de considerar, porque a veces sin darse cuenta rechazan la palabra de Dios. Hermanos, ¿Juan el Bautista tuvo enemigos? Yo creo que sí. Lucas capítulo 3 versos 7 al 9 dice así: y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. Y también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, de todo aquel que no hace buen fruto, porque será cortado y echado al fuego. Amén. ¿La palabra les parece dura? Es dura, hermanos, es dura. Me gusta el pasaje, este mismo pasaje, pero del Evangelio según San Mateo, porque ahí te expresa algo que Lucas no te dice. En el Evangelio según San Mateo nos cuenta el escritor, el evangelista Mateo, ¿verdad?, que esta palabra de generación de víboras la dirige directamente, hermanos, a los religiosos de aquella época. Es decir, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a todos aquellos que estaban al frente del templo, que estaban al frente de las cosas religiosas de la época, hermanos. Porque verdaderamente era gente hipócrita, gente que tenía en mucho la responsabilidad de todo el ambiente que el pueblo estaba viviendo. Yo les decía hace un momento que el ministerio de Juan el Bautista se desarrolló en medio de una decadencia espiritual impresionante, y mucho de eso, hermanos, se debe a los malos ejemplos que daban los religiosos de aquella época. Hermanos, por eso es importante que se tenga cuidado de las personas que sirven dentro de la iglesia, hermanos, porque en la iglesia no puede haber gente que esté provocando problemas. Dios nos llama a edificar a su pueblo, Dios nos llama a edificar a la iglesia, a cuidarla, a alimentarla, ¿verdad? Y no a provocar que otros se vayan, ¿verdad? Porque hay muchos que hacen esto, ¿verdad? Y hermanos, me gustó este pasaje, porque en el versículo 9 dice: y ya está puesta el hacha sobre la raíz de los árboles que no dan buen fruto. Para que vean ustedes que el evangelio no es darle palmaditas en la espalda a la gente, es hablarle como es enfrentarlos, sobre todo y muy especialmente a aquellos que sirven, que tienen un lugar dentro de la iglesia, hermanos. Porque hay muchos en la actualidad que sirven dentro de las iglesias y que creen que porque tienen su puestecito dentro de la iglesia, dentro de la congregación, creen que pueden faltarle el respeto a los hermanos, creen que tienen el derecho y la autoridad para quitar a alguien de su ministerio, de su puesto, ¿verdad? Creen que tienen el derecho de correr a gente de la iglesia, ¿verdad? Cuando es gente que regularmente ni siquiera tiene la moral espiritual, no tiene la moral espiritual, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de labores, hermanos.
Y esa palabra no solamente es para los religiosos de aquella época, es también para gente en la actualidad. En la actualidad, hermanos, también, así como en aquella época se les llamaba víboras, generación de víboras, ¿verdad? Y se les decía públicamente, hermanos, en la actualidad en la iglesia, lamentablemente, también hay gente que tiene un lugar dentro de la iglesia y que lamentablemente también son esto mismo, hermanos, generación de víboras, hipócritas, ¿verdad? Hermanos, y me llama mucho la atención porque cuando Juan el Bautista les llamaba así, lo hacía de manera pública, delante de todo el pueblo. ¿Y sabes por qué? No lo hacía solamente para exhibirlos, lo hacía porque muchos de los males que les vuelvo a repetir, ¿verdad? Mucha de la decadencia espiritual se debían a los malos ejemplos de los religiosos. Entonces lo que el pueblo necesitaba escuchar era una palabra de parte de Dios que les manifestara que Dios sabía lo que los religiosos estaban haciendo. Y a través de esto que Juan el Bautista hacía, le estaba demostrando al pueblo que Dios no estaba de acuerdo con los comportamientos de aquellos líderes, hermanos. Así como en la actualidad, yo no creo que Dios esté de acuerdo con el comportamiento de muchos que sirven en las diferentes congregaciones. Hermanos, gente que ama el dinero, gente que vende el evangelio, gente, hermanos, que aquí te dan una cara y allá afuera hacen otra, ¿verdad? Pues, hermanos, la palabra no solamente es para aquellos tiempos, también es para los tiempos actuales. Por eso en el grupo de WhatsApp que tenemos aquí en la iglesia, yo les mandaba una imagen donde aparece un muñequito, ¿verdad? Que simboliza, que representa a Juan el Bautista, y decía una pregunta, ¿verdad? La imagen: ¿cuántos de ustedes se atreverían a invitar a Juan el Bautista a sus casas a predicar si viviera en la actualidad? Porque Juan el Bautista te decía las cosas como eran, te confrontaban, ¿verdad? De parte de Dios te confrontaban. Y a muchos eso no les gustó y no les sigue gustando, hermanos. Jesús, que es todo amor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es amor? Yo creo que todos lo sabemos, yo creo que todos en sus casas, todos aquellos que están escuchando el mensaje estarán de acuerdo conmigo que la máxima manifestación de amor de parte de Dios es la vida de Jesucristo. Bueno, pues Jesús también les llamó públicamente a estos hombres víboras, generación de víboras e hipócritas. Y también lo hizo de manera pública, hermanos. Porque les insisto, el pueblo necesitaba saber que Dios conocía todas las fechorías que los religiosos de aquella época estaban haciendo. Hermanos, por eso quiero que tomen en cuenta esto, se los vuelvo a repetir: el evangelio no es solamente darle palmaditas en la espalda a los pecadores o a los desviados, es confrontarlos también con su pecado, confrontar a la iglesia, confrontar también a los que sirven, hermanos, porque muchas veces caen en cosas que no deberían de ser. Amén. Hermanos, la palabra nos confronta a todos, ¿verdad? Hermanos, hace unos días me hacían un reclamo, ¿verdad? No voy a dar detalles de lo que me estaban contando para no exhibir la identidad de las personas involucradas, pero me hacían un reclamo, hermanos. Si ustedes recordarán, los que somos de aquí de casa, de la iglesia, ¿verdad? A principio de año celebramos una boda. Por cierto, una sobrina mía, ¿verdad?, que se casó. Y resulta que una de las personas que vinieron, una persona que pues es del mundo, me estaba contando hace unos días que tuvo un percance con una persona. Y resulta que esta persona le empezó a decir un montón de groserías, dice. Y me contaba esta persona que conozco que cuando iba de regreso a su casa, esta persona se le hizo conocida, pero no encontraba de dónde la había visto, dónde había visto a esta persona con la que había tenido este problema. Y dice que ese día se acostó y pues ya para dormir, ¿verdad? Al final del día y en la noche. Y dice que de repente se acordó dónde había visto a esa persona. ¿Y dónde creen ustedes que la había visto? Pues aquí en la iglesia, hermanos. Y luego empezaron los reclamos. Les voy a contar, les voy a decir cómo me lo dijo. Y con ese hocico de cargador alaban a Dios. Seguramente eso es lo que les enseña su pastor. Bueno, hermanos, pues ahí tuve un poquito de problemas tratándole de explicar que el pastor no tiene la culpa en el comportamiento inadecuado de algunos de la congregación, ¿verdad? Pero cosas como esta, hermanos, son las que nos encontramos todos los días cuando lamentablemente alguien da un mal testimonio, hermanos. Y obviamente cuando yo estuve platicando con esta persona, me la describió físicamente y me di cuenta de quién era, ¿verdad? Posteriormente le enseñé una fotografía que tenemos ahí
de algunos de nuestros hermanos cuando están sirviendo, cuando están aquí abajo, ¿verdad? Y la pudo identificar y obviamente sí sabemos quién es esa persona, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que tomemos en cuenta este tipo de cosas, ¿verdad? Les insisto, hermanos, el Evangelio no es para darle palmaditas en la espalda precisamente a la gente, ¿verdad? También para confrontarlos y sobre todo confrontar a aquellos que tienen un puesto, que tienen un lugar dentro de la congregación. Tenemos la obligación y la responsabilidad de comportarnos como hijos de Dios aquí adentro, pero también allá afuera. Y allá afuera con más razón, hermanos, porque jalamos la atención de la gente y jalamos la atención también del enemigo. Entonces, pues, esforcémonos, hermanos. Y esto lamentablemente no es extraño. El mismo Señor Jesús, ¿ustedes creen que el Señor Jesús sabe todas estas cosas? Sabe de los malos comportamientos de los congregantes, sabe de los malos comportamientos de los servidores, de algunos servidores, no de todos, ¿verdad? Por supuesto que lo sabe, hermanos. La palabra de Dios no solamente se cumple para aquellos tiempos, sino la palabra de Dios es profética y se cumple también para nuestros tiempos. El Señor Jesús lo sabe, por supuesto que sabe de los malos comportamientos de muchos de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes seguramente de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué nos enseñaba? Que el trigo eran los hijos de Dios, pero la cizaña eran los hijos del maligno y crecen juntamente y no crecen en cualquier campo, hermanos, sino crecen dentro de la iglesia. Así que, hermanos, no es extraño que se encuentren con gente mal portada dentro de las iglesias. En las iglesias hay todo tipo de gente, hay hijos de Dios, pero esta parábola nos enseña que también hay hijos del maligno dentro de la congregación. Esta muchacha de la que les hablaba hace un momento, que es evangelista y profeta, hace poquitos días subió a su canal de YouTube un testimonio donde visitó a una iglesia, porque ella visita muchas iglesias, la invitan a predicar, ¿verdad? Y dice que Dios le reveló, hermanos, algo impresionante. Y fíjense ustedes que dentro de la congregación había una mujer que se dedicaba a la brujería, a la hechicería, y le estaba haciendo brujería a la iglesia. ¿Y qué estaba pasando? Pues que estaba provocando división entre los hermanos. Y lo más grave del asunto, hermanos, es que esta mujer tenía un trabajo activo dentro de la iglesia. Imagínense ustedes una bruja con un trabajo activo dentro de la iglesia de Dios. Y no solamente un trabajo activo, sino que era parte del liderazgo de la iglesia. Imagínense ustedes lo difícil que fue. Obviamente, con palabra de Dios y con luz verde de parte del pastor, pues esta mujer fue reprendida y fue echada de la congregación. Pero imagínense ustedes, cosas como esa pasan dentro de la iglesia. ¿El Señor lo sabe? Sí. Y nos lo revela a través de su palabra, para que nadie se espante y para que nadie se sorprenda, ¿verdad? Amén. Marcos capítulo 6, versos 18 al 26 dice así: porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Mas Herodías, que era la mujer de Herodes, le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le tenía mucho respeto, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Amén. Quiero que tomen en cuenta, aquí hay una diferencia enorme entre la acusación que Juan le hacía a los religiosos y esta recomendación que le hacía a Herodes. Yo les contaba hace unos meses, antes de que empezara todo esto de la pandemia, ¿verdad? Veíamos un poquito acerca de la vida de Juan el Bautista también. Y veíamos, hermanos, cómo a la luz del Evangelio nos da, a la luz de la palabra, hay algunos datos que nos hacen pensar que esta recomendación que Herodes le hacía, que Juan le hacía a Herodes, lo hacía de manera privada. Es decir, que es muy probable que Herodes haya tenido conversaciones con Juan en lo privado. Y en esas conversaciones fue cuando salió a relucir este tema, esta recomendación que Juan le hacía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque eso es adulterio. Fíjense ustedes la diferencia entre la recomendación a Herodes y la acusación que le hacía a los religiosos. La acusación de los religiosos era pública ante todo el pueblo, y la recomendación a Herodes era privada. Y no lo hacía por miedo, hermanos, simplemente para que ustedes vean que el deseo de Dios no es exhibir a nadie, simplemente señalarle el pecado para que se arrepientan. Herodes era un hombre del mundo, amén. Pero la responsabilidad que tenían los religiosos de la época era mayor.
Por eso la acusación a los religiosos era pública y a Herodes era en privado. Amén. Se estaba convirtiendo Herodes. ¿Cómo ven ustedes? Todas esas cosas hace Dios. Aún lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios, hermanos, estaba tocando el corazón de Herodes. Tanto así que dice en el pasaje, en el versículo 20 que estábamos leyendo, que decía que Herodes le tenía mucho respeto y decía, y oyéndole hacía muchas cosas. Otras versiones acerca de esta frase última que acabo de leer, que dice, y oyéndole hacía muchas cosas, hay otras versiones que dicen literalmente, que dicen que Herodes estaba empezando a cambiar su comportamiento. Eso quiere decir que se estaba convirtiendo, hermanos. Versículo 21, vamos a ver. Dice, y venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías y danzándole y agradándole a Herodes, a los que estaban con él en la mesa, el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidieras te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella le dijo a su madre, ¿qué le pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró a la presencia del rey y le pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des la cabeza en un plato, la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y el rey se entristeció mucho, mas por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Amén. Hermanos, ¿cuántos en la actualidad no han llegado a pedir la cabeza de un predicador o de un pastor? ¿Verdad? Se acercan a los líderes y les dicen, pastor, quiero que quites a tu predicadorcito porque ya me fastidió, me cae gordo, me cae mal, quiero que lo quites de aquí, y si no lo quitas, me largo de tu cochina iglesia, y a ver quién te da los diezmos que yo te doy, y a ver quién hace el trabajo que yo hago dentro de la iglesia, porque todavía se sienten muy indispensables, ¿no? Me voy y me llevo a mi familia, y a ver quién hace el trabajo que yo hacía dentro de la iglesia. Hermanos, hay gente que se comporta así dentro de las iglesias, que odian a muchos predicadores porque creen que les están echando pedradas, pero no es así, hermanos, es la palabra de Dios. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos líderes y pastores que acceden a eso, acceden a quitar a algunos predicadores para complacer a los congregantes, ¿verdad? Para que los congregantes no se ofendan y se vayan de la iglesia, ¿verdad? Lamentablemente es así, hermanos, porque estos predicadores, pastores y líderes tienen también a una Herodías cerca de ellos, una Herodías que los presiona para que hagan eso. Y una Salomé, porque así se llamaba la hija de Herodías, se llamaba Salomé. Y tienen una Salomé a través de la cual seducen a los pastores y los líderes, ¿verdad? Una Salomé que, como les vuelvo a repetir, pueden ser los diezmos o pueden ser las amenazas de irse a otra iglesia, ¿verdad? Hermanos, ¿y qué hacemos con este tipo de gente, verdad? Déjenme decirles algo a los predicadores que se dedican de verdad a obedecer a Dios y predicar la palabra como es. Hermanos, poder sobre esos ministerios levantados por Dios, solamente Dios tiene poder sobre ellos, ni siquiera el pastor. Y déjenme decirles que yo se los digo delante de mi pastor que me está viendo seguramente, que seguramente está viendo este video. Nadie tiene poder sobre un ministerio hecho por Dios, solamente Dios mismo puede quitarlo. Amén. Hermanos, así es que aquellos que se ofenden con las predicaciones de algún determinado predicador, déjenme decirles algo, hermanos, tu problema no es con el predicador, tu problema es con Dios. Y si tú te sientes ofendido o ofendida, es porque mucho tienes que arreglar en tu vida personal. De verdad te lo digo, ponte en oración porque mucho tienes que arreglar. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versos 8. Primera de Reyes 22, 8. Amén. Dice la palabra de Dios, así ya vamos a terminar. Dice, el rey de Israel contestó a Josafat, ¿hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros? Pero lo detesto, le decía el rey de Israel a Josafat. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Y le dice a Josafat, un rey no debería de hablar de esa manera, respondió Josafat.
escuchemos lo que tenga que decir. Bueno, pues resulta que hubo un tiempo, como ustedes saben, en que la nación de Israel se dividió en dos. La tribu de Judá se separó de las 11 tribus de Israel y vivieron así por muchos años, por diferentes razones que no vamos a tomar, que no vamos a platicar en este momento. Pero se dividieron, hermanos, y hubo un tiempo, específicamente en este pasaje que acabamos de leer, ustedes lo pueden leer más detenidamente en sus casas, en los que se unieron el rey Acab de Israel y el rey Josafat de Judá. Se unieron para pelear contra un enemigo y recuperar una ciudad que les habían quitado. Y entonces Josafat le propuso a Acab, rey de Israel, le propuso: vamos a consultar a los profetas a ver qué nos dicen de parte de Dios, a ver si es bueno, es aconsejable que vayamos a la guerra o no. Y resulta que Acab consulta a sus profetas y todos sus profetas le decían que sí, que fuera a la guerra, que porque iba a tener la victoria y no sé qué tantas cosas. Amén. Pero eran profetas hechos a su estilo, ¿verdad? De acuerdo a lo que él quería escuchar, ¿verdad? Ustedes, si lo leen más adelante, van a ver cómo Dios manda un espíritu de error a estos profetas para que Acab vaya a la guerra, porque lo que Dios quería era deshacerse de Acab, y no precisamente porque fuera una buena persona. Amén. Y resulta que este hombre Acab no quería un profeta de Judá, porque era un profeta de Dios, un profeta que le decía las cosas tal y como eran, un profeta que le señalaba sus pecados, que le señalaba sus males, y por eso no lo quería. Dice la palabra que acabamos de leer, que le decía a Josafat: hay un profeta más que nos hace falta consultar, pero lo detesto, a ese no me lo traigas porque siempre me profetiza males, siempre habla mal de mí. Y es lo mismo, hermanos, que les pasa a muchos congregantes. Hay predicadores que no les gusta escucharlos porque les hablan cosas malas, porque les señalan sus pecados, hermanos. Pero les insisto, es necesario que consideren eso y que consideren sus comportamientos, porque es muy probablemente que no sea el predicador, sino que sea Dios el que les esté señalando sus pecados. Amén. Mateo capítulo 21, versos 33 al 46, no lo vamos a leer para ya terminar con esto. Este pasaje nos habla de la parábola de los labradores malvados. Ustedes recordarán que nos habla de un señor de una viña, ¿verdad? Que cada cierto tiempo manda a sus siervos a hablar con aquellos hombres a los que se habían encargado del terreno de la viña, ¿verdad? Y resulta que estos labradores malvados, cada vez que veían un siervo del Señor, lo mataban y lo apedreaban, ¿verdad? ¿Por qué lo apedreaban y lo mataban, hermanos? Pues porque les señalaban los pecados, ¿verdad? Porque les daban palabra del dueño de la viña, que es Dios, ¿verdad? Y eso es lo que lamentablemente hacen muchos congregantes, hermanos, en la actualidad con algunos predicadores, ¿verdad? Tratan de quitarlos, tratan de matarlos, tratan, hermanos, incluso de amedrentarlos a través de la violencia, hermanos. Y hacen esto porque saben que un siervo de Dios no puede ser violento, ¿verdad? Un siervo de Dios tiene que, solamente confiar, ¿verdad?, en que Dios los va a defender, pero no pueden responder violentamente, ni pueden responder con palabras malas, ¿verdad?, porque tienen que dar un buen testimonio. Y el diablo lo sabe, hermanos, pero levanta este sentir en la gente mala, ¿verdad?, tratando de intimidarlos para que no hagan correctamente su trabajo, hermanos. Pero algo sí les digo: los predicadores de Dios, los siervos de Dios, no pueden detenerse ante las acechanzas y amenazas de grupos de pseudo cristianos que pudiera haber dentro de la iglesia. La palabra de Dios es clara para sus siervos: es siempre ir hacia adelante y no detenerse por nada. Recordarán ustedes aquel pasaje donde Elías huye de aquella mujer Jezabel. ¿Qué es lo que pasa? Aquella mujer lo estaba amedrentando a través de la violencia. Amén. Pero Dios le visita en la cueva donde él se esconde y le dice: levántate, Elías, ¿qué haces aquí? Levántate y realiza el trabajo que yo te di, porque aún hay muchos en el pueblo que esperan mi palabra. Amén. Así es que, hermanos que sirven a Dios, hermanos que honran a Dios con su trabajo dentro de la congregación, el mensaje de Dios para ustedes es seguir adelante. Levántense y no se amedrenten ante las acechanzas y amenazas de pseudo cristianos que pudiera haber dentro de la iglesia. Amén.
Yo espero que esta palabra no les haya sido muy dura a algunos. Vamos a orar, hermanos, por ustedes, vamos a orar por el pueblo de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en esta palabra, en todo el tiempo en el que pues nos has permitido predicar, todo el tiempo, Señor, de la pandemia, no nos has desamparado, no nos has dejado sin tu palabra, Señor. Tú la has revelado a tus siervos, Señor. A tus siervos, no solamente a mí, sino a los demás hermanos que predican. Te pedimos, Señor, que a tus predicadores que están sufriendo de violencia, que están sufriendo de acechanzas, Dios, los guardes, les aumentes la fe, Señor, les llenes de poder de tu Espíritu Santo y los animes grandemente para que puedan seguir adelante, Señor. Cuando se hace tu voluntad, no hay por qué tener miedo, no hay por qué retroceder, Señor. Quien tenga que irse, se tendrá que ir, Señor. Pero tú guardas a los tuyos, Señor, guarda a tus predicadores, guarda a tus siervos. Te pido una bendición especial para mi pastor y su familia. Te pido también bendición para todos los predicadores y pastores de otras iglesias. Bendícelos y protégelos de las acechanzas, Señor. Quita de ellos, Señor, todos los males que quisieran hacerles, Señor. Protégelos grandemente. Te pedimos también por la congregación, Señor, la congregación de esta iglesia y también de otras iglesias, Señor, porque les enseñes que tú cuando les hablas algo, cuando señalas un pecado, es porque los amas, Señor, y quieres que se arrepientan, Señor. Tu deseo no es condenarlos, sino que vengan al arrepentimiento, Señor, que corrijan sus vidas, Señor. Dales entendimiento, Señor, porque a veces viene el enemigo a ellos y los trata de engañar, Señor, haciéndoles creer que les están echando pedradas y que, Señor, pues quieren hacerles mal y exhibirlos públicamente, pero no es así, Señor. Dice tu palabra que tú a quien amas, castigas, tú a quien amas, le reprendes y le hablas, Señor. Permite, Señor, que puedan ver tu amor a través de tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor, de hacer mal uso de este lugar, guárdanos de hacer mal uso del púlpito, Señor, y tu nombre sea glorificado en todas las cosas. Bendice, Señor, a aquellos que quizás no son cristianos y que están viendo este video, Señor. Bendíceles también, háblales a sus corazones, Señor, y sálvalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos orando, porque recuerden ustedes que este problema de la pandemia todavía no termina. En algunos países están volviendo a haber paros de actividades económicas, pero son países de primer mundo, países que, bueno, tienen algunas tácticas, algunos planes para contrarrestar esto, pero lamentablemente México y América Latina no es el mismo caso, ¿verdad? Si vuelve a haber un paro económico sería muy grave. Así es que vamos a orar mucho por nuestro país, vamos a orar por el mundo para que Dios detenga este problema. Amén, hay mucho por qué orar, hermanos. Que el Señor les bendiga, les amamos y ojalá pronto podamos reunirnos como acostumbramos. Que el Señor les bendiga.